Hola a todos, tal y como es posible apreciar en la presentación de este video, el tema que vamos a trabajar hoy es el de las proteínas. Algunos de los contenidos que vamos a trabajar son su importancia biológica, el hecho de que se los denomine polímeros, la unión que permite la formación de proteínas, los distintos tipos de estructura que presentan y el proceso de desnaturalización. En función de la importancia biológica, las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos. En los vertebrados, las proteínas son los compuestos orgánicos más abundantes, pues representan alrededor del 50% seco de los tejidos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia y o actividad de este tipo de sustancias. Bastan algunos ejemplos para dar idea de la variedad y trascendencia de funciones asignadas a ellas. Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones químicas en organismos vivientes, muchas hormonas, reguladores de actividades celulares, la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre, anticuerpos encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños, los receptores celulares a los cuales se fijan las moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada, la actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción, o el colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en los tejidos de sostén. Todas las proteínas contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y casi todas poseen también azufre. Las proteínas son moléculas de enorme tamaño, pertenecen a la categoría de macromoléculas, constituidas por un gran número de unidades estructurales. En otros términos, se trata de polímeros, del griego poli, muchos, meros, partes. Por hidrólisis, las moléculas proteínicas son escindidas en numerosos compuestos relativamente más simples de pequeño peso, que son las unidades fundamentales constituyentes de la proteína. Estas unidades son los aminoácidos, de los cuales existen 20 especies diferentes. Cientos o miles de estos aminoácidos pueden participar en la formación de una gran molécula polimérica de proteína. Los aminoácidos constituyentes de proteínas son compuestos que poseen un grupo ácido, el grupo carboxilo, y un grupo básico, el grupo amino, unido al carbono alfa. El carbono alfa de un ácido orgánico es el inmediato al carboxilo. Son entonces alfa aminoácidos y su fórmula general es la que podemos visualizar aquí a la derecha, donde el R, que también podemos divisarlo aquí en este modelo en 3 dimensiones, corresponde a la cadena lateral, diferente para cada uno de los 20 aminoácidos distintos que se obtienen de la hidrólisis de las proteínas. Los aminoácidos pueden establecer enlaces covalentes entre el grupo carboxilo de uno y el nitrógeno del grupo alfa-amina de otro. Esta unión, denominada peptídica, es de tipo amida y se produce con pérdida de agua. Veamos este ejemplo. Estamos observando dos aminoácidos distintos. A la izquierda, glicina. A la derecha, serina. Como dijimos, se va a producir entre el carbono de uno de ellos y el nitrógeno del grupo amino del otro. Entonces, en esta unión, lo que vamos a formar es un dipéptido con su consecuente pérdida de agua. El producto formado cuando se unen de esta manera se llama dipéptido. Es posible seguir agregando unidades aminoacídicas con el mismo tipo de unión para formar tripéptidos, tetrapéptidos y demás. En general, se denominan polipéptidos los polímeros formados por más de 10 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Aquí, en verde, vamos a poder ver este enlace peptídico, que como dijimos, interviene el carbono de uno y el nitrógeno
del otro aminoácido. Una cuestión que resulta interesante de señalar tiene que ver con la geometría de este enlace, ¿sí? Como podemos ver, el enlace peptídico tiene una geometría plana, ¿sí? Es decir, los átomos se disponen formando un mismo plano. Esta misma disposición es la que corresponde a la hibridación sp2 que ustedes pudieron trabajar también en alquenos. Cada proteína tiene, al estado natural, una forma molecular característica. De acuerdo con esto, se consideran dos grandes categorías. Por un lado, las proteínas globulares y por el otro, las proteínas fibrosas. Las proteínas globulares son aquellas en las cuales la molécula se pliega sobre sí misma para formar un conjunto compacto semejante a un esferoide u ovoide con sus ejes de similar longitud. En general, son proteínas de gran actividad funcional como enzimas, anticuerpos, hormonas, hemoglobina, entre otras, y son solubles en medios acuosos. Por otro lado, tenemos las proteínas fibrilares o fibrosas. En ellas, las cadenas polipeptídicas se ordenan paralelamente formando fibras o láminas extendidas en las cuales el eje longitudinal predomina notoriamente sobre los transversales. En general, son poco solubles o insolubles en agua y participan en la constitución de estructuras de sostén como fibras de tejido conjuntivo y otras formaciones tisulares de gran resistencia física. La estructura de proteínas es muy compleja, razón por la cual resulta conveniente describirla en distintos niveles de organización. En primer lugar, podemos encontrar la estructura primaria. Esta se refiere al número e identidad de los aminoácidos que componen la molécula y al ordenamiento o secuencia de esas unidades en la cadena polipeptídica. La unión peptídica solo permite formar estructuras lineales, por ello las cadenas no presentan ramificaciones. Por otro lado, tenemos la estructura secundaria, disposición espacial regular, repetitiva, que adopta la cadena polipeptídica, generalmente mantenida por puentes de hidrógeno. En tercer lugar, la estructura terciaria, que es la arquitectura tridimensional completa de la proteína. Y finalmente, la estructura cuaternaria. Esta se aplica solo a proteínas constituidas por dos o más cadenas polipeptídicas y refiere a la disposición espacial de esas cadenas y a los enlaces que se establecen entre ellas. Cuando la cadena polipeptídica tiene una masa molecular mayor de 6000 Dalton, lo cual corresponde a polímeros de más de 50 unidades aminoácidicas, la molécula es considerada una proteína. Por debajo de esa masa se acostumbra a designar péptidos a estos compuestos. Toda cadena polipeptídica tiene un extremo en el cual queda un aminoácido con su grupo alfa amina libre. Por convención se lo considera a este como amino terminal. Es este que estamos viendo aquí en azul. La otra punta posee libre el grupo carboxilo unido al carbono alfa. Este es el extremo carboxilo terminal. Los aminoácidos constituyentes de péptidos o proteínas pierden en la unión peptídica, como dijimos anteriormente, un hidrógeno del grupo amina y un oxidrilo del carboxilo. Por ello, una vez que se integran a la cadena, las unidades que forman el polímero son restos o residuos de aminoácidos. Esto que estamos viendo aquí, entonces, es la estructura primaria de este péptido, ¿sí? Es decir, simplemente lo que estamos viendo es la cadena lineal de aminoácidos que lo conforman. Respecto de la segunda estructura, es decir, de la estructura secundaria de las proteínas, vamos a encontrar dos disposiciones generales, ¿sí?, posibles. Una de ellas es la hélice alfa. Esto que estamos viendo acá es un pentadecapéptido, es decir, un péptido que va a estar formado por 15 residuos aminoácidicos, ¿sí? En este tipo de estructura secundaria, el esqueleto peptídico se enrolla sobre sí mismo, describiendo un helicoide compacto alrededor de un eje longitudinal de la molécula, ¿sí? Como podemos apreciar acá, ¿sí?, se dispone de manera tal de formar una hélice, ¿sí? Justamente por ello recibe ese nombre. Una cuestión importante a poder resaltar es que
como dijimos anteriormente, se respetan los planos, ¿sí?, del enlace peptídico, ¿sí? Como ven, acá están todos formando el plano correspondiente. Esta estructura de hélice alfa puede sostenerse gracias a que se encuentra estabilizada por uniones puente de hidrógeno entre los nitrógenos y los grupos carbonilo de los enlaces peptídicos, ¿sí? Como podemos ver, son enlaces por puente de hidrógeno intracatenarios, ¿sí? Es decir, que se dan dentro de la misma cadena, ¿sí? Los puentes se establecen entonces entre el átomo de oxígeno carbonílico, marcado en rojo, ¿sí?, de un residuo, y el nitrógeno de un residuo posicionado 4 lugares adelante en esta hélice. En la lámina plegada beta, ¿sí?, o con formación beta, el esqueleto polipeptídico se encuentra extendido en lugar de retorcido sobre sí mismo en forma de hélice, ¿sí? Como podemos apreciar desde este ángulo, vamos a ver que su disposición tiene una orientación o forma de zigzag, ¿sí? Aquí también vamos a poder observar que se respetan los planos de enlace entre cada uno de ellos. Es frecuente encontrar esta conformación en varios segmentos de la cadena polipeptídica que se alinean paralelamente, formando así una lámina beta. Debido a la disposición en zigzag, se denomina también una hoja plegada, ¿sí? El esqueleto en una lámina beta es básicamente plano, del cual emergen hacia ambos lados las cadenas laterales de los residuos aminoacídicos. Representemos ahora el esqueleto peptídico mediante una línea ficticia que une los carbonos alfa y las cadenas laterales mediante bolas y varillas. Las láminas beta se estabilizan mediante puentes de hidrógeno entre nitrógeno y oxígeno pertenecientes a los enlaces peptídicos, como en la hélice alfa, pero en este caso los enlaces son intercatenarios entre las cadenas polipeptídicas adyacentes. Aquí entonces podemos ver estos puentes de hidrógeno intercatenarios, es decir, entre cadenas distintas. Otro tipo de estructura que podemos encontrar es la estructura terciaria de la proteína, es decir, la estructura tridimensional completa, que suele estar formada por varios tramos con estructuras secundarias diferentes. Como por ejemplo, lo que estamos observando aquí es la lisosima, una proteína pequeña de 129 residuos aminoacídicos. Los tipos de estructuras secundarias se reflejan de dos modos, mediante las representaciones esquemáticas y mediante la combinación de colores por estructura. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la combinación de colores, ¿sí? Aquello que está en rosa y violeta corresponde a hélices alfa, ¿sí?, mientras que aquello que está en amarillo corresponde a la lámina beta. Bien, y llegamos a la última parte del video vinculada con la desnaturalización de las proteínas. El correcto desempeño funcional de una proteína requiere una conformación adecuada, lo cual exige mantener sus estructuras primaria, secundaria y terciaria, como así eventualmente la cuaternaria, sin modificaciones. Cuando las proteínas son sometidas a la acción de agentes físicos como el calor, radiaciones, congelamientos repetidos, grandes presiones, o agentes químicos como ácidos o álcalis concentrados, solventes orgánicos, soluciones concentradas de urea, entre otros, pueden sufrir alteraciones en su conformación al afectarse las fuerzas que la mantienen. La desorganización de la estructura molecular lleva a la pérdida de propiedades y funciones naturales de la proteína. Por eso se llama a este proceso desnaturalización. Esta comprende la ruptura de las uniones y fuerzas que mantienen las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria. La molécula se desenrolla y pierde su configuración normal. Frecuentemente, la desnaturalización es un proceso irreversible. Por ejemplo, la clara de huevo endurecida por el calor no vuelve a su estado original. En cambio, cuando la desorganización molecular no es muy intensa, la proteína puede retomar su configuración original cuando se elimina el agente desnaturalizante. Se dice entonces que el proceso es reversible. Bien,
Y hasta acá hemos llegado con esta introducción o presentación del tema de proteínas. Espero que el video les haya servido. De todas maneras, les voy a dejar el link de acceso al sitio del cual estuve utilizando las animaciones en 3 dimensiones. Es un sitio muy claro y les sugiero que lo utilicen también como complemento para poder resolver las actividades. Desde ya les mando un fuerte abrazo y si necesitan de mi ayuda, saben que me pueden contactar a través de los comentarios privados en el Classroom.